En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el pequeño catecismo que venimos haciendo. Ayer terminamos los mandamientos de la ley de Dios, hoy vamos a continuar con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que es lo que viene inmediatamente en el catecismo de San Pío X, después de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces estamos en la pregunta 471, que dice así: ¿qué otros mandamientos hemos de guardar, además de los mandamientos de la ley de Dios? Además de los mandamientos de la ley de Dios, hemos de guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. La siguiente pregunta, la 472, dice: ¿estamos obligados a obedecer a la Iglesia? ¿Hay obligación de obedecerla? Sin duda ninguna, dice la respuesta. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia, porque Jesucristo mismo lo manda, y porque los mandamientos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pues el catecismo hay que obedecer a la Iglesia, porque Jesucristo mismo lo manda. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe, dijo nuestro Señor a sus apóstoles y en ellos a los sucesores, a la Iglesia. Quien a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y dice el catecismo, porque los mandamientos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Obviamente la Iglesia es lo que nos manda, precisamente para ayudarnos a cumplir la ley de Dios, la ley natural, para ponerla en práctica. En última instancia, el fin de la Iglesia es la salvación de las almas, ayudarnos a alcanzar la salvación. La siguiente pregunta, la 473, dice: ¿cuándo empieza la obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia? La obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia empieza generalmente con el uso de razón y 7 años cumplidos, si no se indica otra edad. Normalmente los mandamientos de la Iglesia es a partir de los 7 años. Se dice los 7 años porque normalmente a esa edad el común de los niños ya tienen uso de razón. Eso no quiere decir que no haya algún caso en que antes ya haya uso de razón. De hecho, se da y uno a veces le ocurre. Cuántas veces tal vez uno le haya pasado que conoce un niño chiquito de 4 o 5 años y uno queda pasmado de la razón que tiene el sentido de mantener una especie de conversación infantil con su inocencia y como niño, uno le impresiona. Alrededor de otros niños que uno se da cuenta que están más, digamos, en la luna, todavía a esa edad. En todo caso, y por eso decimos, hay niños que pueden antes de los 7 años tener el uso de razón. Y en ese sentido, si el niño claramente ya tiene uso de razón, ya habría que buscar ayudarle a cumplir los mandamientos de la Iglesia que él ya pueda. Por ejemplo, la confesión y la comunión, recibir la Santa Comunión. La comunión, no olvidemos que San Pío X lo adelantó a partir de los 7 años, y es una obligación de los padres asegurarse que sus hijos a partir de los 7 años, o inclusive antes, como decimos, si viera claramente que a partir de los 5 años, los 6 años mi hijo ya claramente tiene su razón, ¿verdad?, que haga la primera comunión y que pueda entonces confesarse e ir cumpliendo las cosas que pueda. Pasemos a la siguiente pregunta, la 474. Dice: ¿es pecado quebrantar un mandamiento de la Iglesia? ¿Es pecado no cumplir con eso que la Iglesia nos manda? Quebrantar a sabiendas, es decir, con la advertencia, yo sé que eso es un mandamiento de la Iglesia y que tengo que cumplirlo. Quebrantar a sabiendas un mandamiento de la Iglesia en materia grave es pecado mortal. O sea, la cosa es seria, no sean pecados chiquitos. Si uno quebranta un precepto de la Iglesia en materia grave, por ejemplo, no cumplir la confesión una vez al año, como después veremos, por la comunión, por el tiempo de paso que manda la Iglesia, es un pecado grave, un pecado mortal. Si se hace a sabiendas, repetimos, aclarar el catecismo, si uno no sabía o no está enterado, no hay el pecado, pero sabiendo hay obligación de cumplirlo. La siguiente pregunta, 475, dice: ¿quién puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Dice la respuesta: solo el Papa o quien de él tuviere facultad puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Y por supuesto que en estos tiempos de crisis, en que está todo mal, por expresarme así, cualquier sacerdote fiel a la doctrina, a los sacramentos de siempre, tiene esa autoridad, esa jurisdicción de su iglesia, para en los casos que juzgare prudente, dispensar el cumplimiento del mandamiento de la Iglesia. Pero si no hay una dispensa, está la obligación, y como veíamos recién, es un pecado, y puede ser un pecado mortal, si es materia grave aquello en que se quebranta. Pasemos a la siguiente y última pregunta por hoy, la 476, que dice así: ¿cuántos y cuáles son los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia? Es decir, ¿cuáles son esos mandamientos, los que se suelen
siempre enseñar. Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son 5. El primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar. El tercero, comulgar por Pascua Florida. El cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. También son mandamientos de la Iglesia, añade el Catecismo, no leer libros prohibidos, los libros que están en el índice, o antes estaban, que la Iglesia moderna los sacó, y no celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. En todo caso, dejamos allí por hoy, y los días siguientes mediante iremos viendo qué nos dice el Catecismo de cada uno de estos 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.